Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Pues muy feliz de poder tener una emisión más de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a este mundo a romperla en la vida. Y parte de romperla en la vida es poder alcanzar, lograr, sentir, experimentar plenitud. Vida de abundancia o vida de carencia. ¿Qué es lo que caracteriza hoy a tu vida, a mi vida, a la vida de la gente alrededor? ¿La abundancia es casual o es causal? ¿Tenemos la posibilidad de provocarla o es algo circunstancial que simplemente llega a nuestra vida? Quizá de primera instancia lo primero que se nos viene a la mente es que es causal, es decir, tenemos la posibilidad de provocarla. Y si tenemos la posibilidad, fíjense nada más uno aquí, problemas con la adicción, de provocarla, entonces, ¿por qué razón no todos están viviendo una vida de abundancia? Si tenemos la posibilidad de crearla, provocarla, desarrollarla, sería absurdo que no la tuviéramos todos. Pues hoy vamos a hablar de la abundancia y tenemos aquí en Rompiendo el episodio número 57 a Ana Paola Miranda, coach de abundancia, para hablar de estos temas. Ana Pao, bienvenida a Rompiéndola, feliz de tener esta conversación contigo. Igualmente, mi querido Alex, muy contenta de estar por acá y listos para darle on fire. Padrísimo. Coach de abundancia. ¿Qué es abundancia para Ana Paola Miranda? Abundancia para mí es tenerlo absolutamente todo. ¿Y a qué me refiero con tenerlo todo? No tiene que ser solamente cuando la gente dice, ay, es que, ¿por qué quieres todo? Quiero todo en abundancia, quiero la vida increíble, el sentirme excelente, la riqueza financiera, la riqueza de relaciones, la riqueza de sentimiento, de plenitud. La abundancia es tener todo en disponibilidad cuando lo quieres, cuando lo requieres exactamente. ¿Es algo interno o es algo externo o es un mix de las dos cosas? Para mí es general, es un mix de ambas, en el punto en el cual la abundancia emana del interior, pero se respira en el exterior. Quiere decir que no puedes sentir realmente la abundancia si no la tienes dentro. Si no sale de ti, no la puedes experimentar, no la puedes sentir, no la puedes vivir. Por más que haya afuera, si tú no lo tienes, no vas a conectar con eso. Es un estado interno, entonces. Completamente. La abundancia es sentirme completo, pleno, lleno, en este éxtasis, en paz, en tranquilidad, con felicidad, sintiendo que no necesitas perseguir o alcanzar nada, que todo ya es. Que tengo todo lo necesario, pero eso no significa que no estoy peleando por más cosas, ¿no? ¿Sabes cuál es el punto que yo observo como diferencia en este sentido? Las reglas y las reglas que acompañan mis valores. ¿Qué quiere decir? Lo que yo creo que tendría que suceder para vivir, para sentirme de cierta forma, mis reglas son fáciles de alcanzar, pero mis estándares son altos. ¿Quiere decir que los sueños cada vez son más grandes? Ajá. Pero la forma de sentirme en plenitud, yo la tengo con cosas sencillas, yo la tengo en el día a día, la tengo en la mirada de alguien, la tengo en estar en un momento en completa presencia. Esa es la diferencia entre estándar y regla. Ok, el estándar es lo que aspiro, la regla es lo que tengo ahorita o las reglas con las cuales yo me muevo. Así, con las que juego el juego de la vida. Y entonces, en ese sentido, todos siguiendo pues unas reglas adecuadas o saludables, podríamos aspirar a tener una vida en abundancia, conectando con lo que tenemos, conectando con quién somos, conectando con lo trascendente, aprovechando las riquezas de la cotidianeidad y luego entonces tener estas expectativas, o ¿cómo le llamaste? Es el estándar. Estándar. Sí, estándar. No, la expectativa es distinta. Dije, por eso te quedaste así como, no, sí, expectativas, no. Estándar, sí. Tener estos estándares donde uno está buscando, soñando, aspirando a algo, ¿no? Fíjate que cuando acordamos el que pudiéramos tener esta charla y coincidimos que el tema de la abundancia era tu tema, dije, ¿y para mí qué es abundancia? O sea, yo me hice la misma pregunta, ¿no? Dije, ¿y para ti, Alex, qué es abundancia? E independientemente de lo que tú pusieras sobre la mesa, dije, para mí sí es un estado
de paz, en donde para mí se tienen que cumplir 4 cosas para yo sentirme en paz. O sea, ok. Esas son tus reglas. Son mis reglas. Y es lograr, o sea, lograr las cosas que para mí son importantes, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el ejercicio, que tienen que ver con logros personales, ¿no? Con lograr publicar, algo lograr, ¿no? El crecer, sentirme que estoy avanzando, que estoy creciendo. Pertenecer, sentir que soy parte de una familia, una tribu, un equipo. Y trascender, sentir que estoy haciendo lo que vale la pena. Yo siento que cuando experimento dolor o frustración o carencias, porque estoy careciendo de logros, o careciendo de pertenencia, o careciendo de trascendencia, o careciendo de crecimiento. Entonces, de repente ahí cuando me vienen los dolores, considero que es uno de esos elementos en los cuales no estoy viviendo en abundancia. Entonces, cuando yo es una palabra que uso a menudo, pero finalmente si yo la traduzco a este micromodelo que son mis reglas, diría, mi abundancia serían cumplir esas 4 cosas. Y fíjate lo interesante, ahí lo primero que mencionaste son como los valores, pero las reglas quiere decir qué tendría que pasar para que tú sientas que perteneces, qué tendría que pasar para que tú sientas que estás logrando. ¿Qué tendría que pasar que tú sientas que estás trascendiendo? Los valores principales son estos 4 que me mencionas. Ajá. Y entonces las reglas son, ¿qué tiene que suceder para que tú tengas ese sentimiento? ¿Sí me explico? ¿Qué cosas tiene que haber antes para provocarlo? ¿Qué tiene que haber para que ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo sabrías que estás trascendiendo? Pues sintiendo que estoy cumpliendo con mi propósito, que es despertar conciencias, inspirar momentos de alegría en las personas y finalmente el provocar una transformación. Ok, fíjate el peso que le ponemos a ciertas palabras. Por ejemplo, el provocar una transformación. ¿Cómo sabes que estás provocando una transformación? Pues poniendo una semilla y pensando y suponiendo que va a haber un progreso en una persona, en una empresa, en un equipo de trabajo, en un resultado, en un alcance de ventas. Y entonces digo, pues si hubo una transformación, oigan señores, se transformaron. No digo que todo fue gracias a uno porque sería la soberbia del consultor, pero sí que uno participó o coparticipó. Así es. Y entonces, esas reglas, dependiendo de qué reglas tenemos, es si nuestra vida es fácil o es difícil. Por ejemplo, una de las reglas que yo tenía es, para mí un valor importante antes era el éxito. Y para mí el éxito se veía como, y por eso aterrizo, ¿no? Se veía como vivir en Nueva York en un penthouse, manejar un Ferrari, haber estudiado en Harvard o Yale e irme de vacaciones a Bali. No, bueno, qué expectativas tan básicas, o sea, tan elementales. Así es. El 0.001% de la población mundial logra eso, ¿está bien? Así es, y entonces te das cuenta de que la expectativa genera una historia. Pero espérate, antes de los 30. Entonces era... No, bueno, ya. Pero fíjate, o sea, aterrizándolo, lo vemos y decimos, no manches. Pero muchas veces vamos por la vida con estas reglas sin saberlo. Y la vida es difícil porque no hay lo que sentimos es, no estoy teniendo éxito. Pero el punto es, ¿qué es éxito? ¿Sí me explico? ¿Y qué es éxito para ti? Bueno, ese era el éxito de Ana Paola antes de todo un proceso de introspección. Completamente. De renacimiento, ¿no? Hoy, ¿qué es éxito para ti? Hoy para mí el éxito es despertarme en la mañana. Para mí el éxito simplemente es respirar. Para mí el éxito es todos los días ser mejor, mi mejor versión, ser la mejor persona que puedo ser. El sentarme y, como dices, aportar algo que venga desde el corazón, desde el amor, desde la plenitud completa, y entonces sembrar esa semilla. Lo que sucede después de que yo siembro la semilla ya no está ligado al que suceda o no mi éxito, o al que suceda o no ese sentimiento de plenitud. ¿Hace sentido? Entonces, para ti el éxito sería salir y vivir y sembrar semillas. ¿Vivir? ¿El éxito es vivir? Es vivir. Y vuelvo, son distintas reglas, pero yo puedo experimentar el éxito con distintas cositas, como esas. Despertar.
Pero entonces el éxito lo tenemos que ligar a algo más, porque si fuera a vivir, cualquier persona vive. Entonces ya es exitosa, A eso en me refiero. definición. A eso me refiero. Que las reglas. Ahora, mi estándar es alto, pero mis reglas son fáciles de alcanzar Reglas básicas que se aplican en la cotidianidad y que no y se que me permiten vivir en plenitud todos los días. con estándares altos. Con Que esa estándares. sería la bueno, cualquier persona puede tener sus estándares. Alguien puede tener un estándar bajo y no tiene ningún tipo Así de... es. Y para mí el estándar es simplemente ser fiel al potencial que tenemos, ¿no? Y entonces es hacer una alineación de identidad con las acciones. Porque, por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos. O sea, yo ahorita voy a lanzar un libro y no estoy pensando, ay, pues libremente vamos a lanzar y a ver qué sucede. No, es cuál es el estándar. Y mi estándar, por eso te digo, es elevado, pero mis reglas son fáciles. No depende mi felicidad de que suceda o no. El estándar. Así es. Eso me encantó. O sea, no estar ligado a que mi felicidad va a estar condicionada al logro, al alcanzar. Así es. Sino finalmente a la cotidianidad, a una serie de reglas básicas con las cuales yo defino mi diario vivir. Ahora, esas reglas las define uno, las encuentra uno, las diseña uno con conciencia, están ya implícitas en un ser humano y solamente hay que descubrirlas. ¿Qué onda con esas reglas? Las reglas se van poniendo a lo largo de la vida. Y las reglas, el problema es que muchas veces no tenemos idea de cuáles son nuestras reglas. Vamos por la vida así como ahorita con la pregunta, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Ah, pues tendría que pasar esto y esto y esto. Hacemos una exploración. O sea, el proceso realmente para poder redefinir las reglas es hacer una exploración. Pero vamos a pensar que es una persona que no tiene ni idea de cuáles son sus reglas. Va por la vida avanzando y lo que sucede es que esas reglas se ponen conforme vamos creciendo y se ponen conforme a lo que ligamos dolor y placer. Entonces, por ejemplo, ligamos dolor. Por ejemplo, yo ligué mucho dolor a la carencia económica. Y entonces, si mis papás no tenían para darme la universidad que yo quería, entonces para mí era ligado a dolor. Y entonces, ¿cómo es la forma de contrarrestarlo? Ah, pues yo sí tengo que tener dinero. Yo sí tengo que tener la escuela, haber estudiado en esta escuela, haber hecho... Y entonces, ahí se pone una regla. Para que esto suceda, yo tendría que sentir esto. Para que yo me sienta feliz y exitoso, entonces tengo que tener toda esta serie de cosas. Es inconsciente. Son cosas que se van instalando conforme vamos creciendo. Porque yo no me di cuenta cuando era una niña de este tipo de cosas que se instalaban en mi mente. Pero entonces unes carencia, tristeza. Entonces, ¿cuál es lo contrario? Riqueza, felicidad. Y honestamente, ¿cuántas personas hay que alcanzan una meta y que nada más no sienten esa plenitud? Porque han ligado lo que creen que les va a dar la felicidad. Han ligado el valor, han ligado la necesidad a un hecho y a una situación. Y entonces la alcanzan y entonces ahí es en donde llegas y dices, el éxito del logro sin la absorción de lo que quería. Y entonces como, ¿pero cómo? O sea, ya logré lo que se supone que tenía que pasar. Y entonces ves a gente que tiene todo el reconocimiento, el éxito financiero, el amor, ves ves artistas que se suicidan, o sea, ¿por qué? Porque ligaron lo que creían que iba a suceder. El punto es la necesidad que hay por debajo. Porque la meta no es tener $1 millón, es lo que piensas que te va a dar eso. La meta no es la pareja o la relación o la familia. Es lo que piensas que te va a dar eso. Entonces, a lo largo de la vida vamos gestando estas reglas. Y llega un momento en el que lo que sucede es que vamos por la vida y el alma empieza a decir, hey, o sea, esto no me hace sentido. Y empezamos a vivir situaciones como ansiedad, como depresión, como esta falta de plenitud. Y ahí es en donde el alma solito dice, o sea, o nos movemos o nos movemos. Y en mi caso, para mí fue ahora empezar con una exploración de cuáles eran esas reglas.
cuáles eran los valores más importantes para mí y que tenía que suceder. Y una vez que observas eso y te das cuenta de que estás jugando el juego de la vida con reglas que no conoces, llegas o sea, ¿por qué perdemos en el juego de la vida? Porque no tenemos ni idea de qué reglas se tienen que usar. O jugamos con reglas que están torcidas, como lo que acabamos de ver. Un conjunto de reglas que dices, claro, solamente el 1% de la población hace eso. Y en ese 1% de la población es como, ¿and then? Y entonces reestructuras las reglas y pones nuevos valores con nuevas reglas que te permiten ser consciente de lo que realmente quieres. Ok, entonces, necesitamos, o sea, de forma consciente o inconsciente, todos vivimos con estas reglas. No que al final sentir que si las honramos, las alcanzamos, es entonces sinónimo de plenitud. Más allá de que si las alcanzamos y no era lo que yo pensaba, además llámese una relación, llámese un trabajo, llámese una cantidad de dinero o un objeto material. Finalmente, conforme uno va avanzando en la vida, te vas dando cuenta que hay cosas más profundas, estos valores, esta redefinición de las reglas de la vida. Y ahorita que tú hablabas, yo pensaba, entonces, ¿cuáles serían para mí mis reglas? Creo que las cosas básicas que yo hago todo el tiempo, creo que son como 3 cosas. O sea, primero vamos a los valores. ¿Cuáles son los valores que sientes que son más el core? O sea, tus más importantes. O sea, valores como tal. ¿Sí? O sea, dignificar a las personas, es un valor, gratitud es un valor, Okay. La búsqueda siempre de hacer algo más, o sea, es un valor esta búsqueda de... Esta trascendencia que decías. Y yo por eso cuando estabas hablando yo ponía tres cosas como las cosas que hago todos los días o que busco que sucedan todos los días. Conectar, disfrutar y producir. Ok, entonces... Me gusta conectar con la gente, me gusta disfrutar de la vida. Ajá. Y el disfrutar amplío a decir, disfrutar para mí es de agradecer lo que veo, agradecer los momentos, agradecer el hacer ejercicio es disfrutar, o sea, disfruto el ejercicio, disfruto el compartir con la gente, disfruto mi trabajo. Disfrutar para mí es algo importante, conectar con la gente, con las personas que están alrededor y producir, sentir que estoy siendo productivo, que estoy siendo útil desde el vecindario, mi trabajo, la generación de valor. Entonces serían como mis 3 cosas cotidianas. O sea, hoy Alex Nava, este viernes, ha conectado, ha disfrutado y ha producido. O sea, son como 3 cosas que han sucedido. Evidentemente, detrás de ello hay valores más de fondo. ¿Y cómo sabes que, por ejemplo, que has conectado? ¿Cuáles son los indicadores que te hacen sentir que has conectado el día de hoy? Esa sensación de que he nutrido las relaciones con las personas con las que estoy. Es realmente una sensación. Una sensación de que conecté con mi hijo. ¿Cómo conecté con mi hijo? Mi hijo Daniel tiene 21 años, va a la universidad. Disfruto, y tiene que ver con disfrutar, disfruto apoyarle en su desayuno y desayunar juntos. Entonces, 5:50 de la mañana. Así es. Estoy despierto haciendo desayunar porque disfruto compartir el desayuno con él. Esa es la regla. Ese punto, o sea, para ti el levantarte en la mañana 5:50, preparar el desayuno y desayunar con él, es la regla. Y entonces es como, ya lo hice, ya siento esa conexión y además disfrutaste. Pero ese no es un valor, es una acción. Esa es la regla, vuelvo. El valor es la conexión. Para ti el amor y la conexión se viven a través de la regla que es la que acaba de suceder, que es tal vez hacer un acto de amor por alguien, un acto acto intencional de servicio. Y esa es la regla. Tal vez puede ser tu hijo, tal vez puede ser con otra persona, tal vez puede ser en alguna de tus empresas. Claro. Y ahí se cumple de alguna manera como hasta los 3, porque al final conecto, lo disfruto porque lo disfruto muchísimo y después hasta me siento microproductivo, ¿no? Y después de eso, estoy analizando mi rutina del día de hoy, agarré y justo acabo de adquirir un libro que se llama The Power of Moments. Fabuloso, lo empecé a leer ayer, entonces le leí hoy unas 20 páginas
¿no? Y entonces, pues bueno, también lo disfruto, pero me siento también productivo. Y que creces, que también era importante para ti dentro de los 4 principales. Sí, claro. Ajá. Y después de eso, doy una sesión de coaching, ¿no? Estamos armando un storytelling para un director. Y entonces, en esa sesión, es un tipazo. Entonces, conecté, me sentí productivo. Además, pues eso genera ingresos. Y me divierto porque lo disfruto un montón. Porque me encanta su historia, me encanta lo que hay alrededor. Y después me fui a ver un lugar donde vamos a tener un evento. Me fui en bicicleta, porque disfruto la bicicleta, porque hago ejercicio. Había una manifestación de mujeres en Bellas Artes y tuve la fortuna de sacar mi celular y estar grabando Juárez, que es una calle súper congestionada, en viernes a las 2 de la tarde. Iba yo vacío filmando ahí la manifestación y además Palacio de Bellas Artes y la Torre Latino. Lo disfruté, pero iba a ver un lugar donde vamos a tener un evento que es productividad y conecté con la gente que está ahí, porque nos fuimos después a comer juntos y demás. Me regreso en bicicleta para poder estar prácticamente listos para grabar el episodio. Y te das cuenta de cómo es fácil vivir esa plenitud cuando estás encontrando reglas que encuentran tus valores, que alcanzan tus valores, que hacen match a tus valores de manera sencilla. Porque tus estándares son altos, tus estándares son el evento, es el crear el storytelling para el director, es tener relaciones profundas. Y entonces el estándar es alto, porque Alex Nava tiene un estándar alto, más las reglas son sencillas. Y eso es lo que nos da la plenitud y la abundancia. Tener reglas sencillas para vivir con expectativas altas. ¡Qué maravilla! No, expectativas, no, estándares. Arráncate de la lengua. Ahí es la expectativa para nada. Porque eso es lo que nos hace sufrir. Porque nos frustra, porque no se cumple. Esperamos que se esté cumpliendo. Así es. Tener estándares. Y si el estándar no se cumple, no pasó nada. Si el estándar no se cumple, es ¿qué tengo? ¿Cuál fue mi cuello de botella? Porque entonces ahí para mí sí es ¿cuál es mi identidad? O sea, yo no podría estar aquí sin dar lo mejor de mí, porque no es mi estándar. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede contigo. Cuando estás haciendo algo, o estás presente al full, o no lo haces, porque entonces no es tu estándar. Y si el estándar no se cumple, entonces ¿dónde está mi cuello de botella? Ok, peleo por el estándar, pero no vivo una vida de frustración. Así es. Ahora, con ese esquema de reglas y estándar, ¿qué es abundancia? La abundancia es, vuelvo a lo mismo, tener toda esta plenitud, paz, tranquilidad y vivir una vida extraordinaria. No perseguirla. Así es. Ok. Y buscando la ecología, evidentemente. ¿Y a qué me refiero con la ecología? Que no puedes ir por la vida poniendo reglas y diciendo, o sea, estas reglas funcionan para mí y que se friegue todo el mundo. No. Es observa la ecología. Y en la ecología de las reglas es, ¿esto funciona para mí? ¿Esto funciona para el otro? ¿Esto funciona para el colectivo? Ah, es una regla saludable. Porque yo puedo tener una regla en la cual me esté fregando a todo mundo y entonces eso no es una regla saludable. ¿Hace sentido? Completamente. Y entonces jugamos las reglas del juego, más todos estamos jugando el juego de la vida. Y en ese proceso es observar que la gente no hace las cosas por lastimarnos, por afectarnos, por perjudicarnos. La gente tiene sus propias reglas. Y a veces la regla, por ejemplo, problemas de pareja. A veces la regla de tu pareja es que no tendiste la cama y entonces hay 1000 problemas y no sé qué. Y para la persona no es no tendiste la cama. Es amor y conexión significa que tienes actos de servicio y esos actos de servicio significan que tiendes la cama. Y si no lo haces, es la expectativa. Si no lo hiciste, entonces no me amas. Sí, viene la culpa y viene esta sensación de fallé. Así es. Y, okay, y entonces, poniéndose sobre la mesa, ¿cuáles son las reglas de Ana Paola, Miranda? Cuéntanos tus reglas, coach. Pues mira, para mí, para empezar... Oye, porque ya me hiciste el análisis de las mías, ya me hiciste sacar mis reglas aquí y ahora pues también queremos escuchar las tuyas. Me encanta. Pues para mí la primera es la vitalidad y la energía. Es el primer valor. O sea, para mí ser vital y tener energía es lo más importante. Porque si yo no tengo vitalidad y energía, entonces no puedo servir, no puedo contribuir, no puedo hacer absolutamente nada. Y para eso mis reglas son, por ejemplo, cosas muy sencillas. Despertarme y tomar agua. Para mí eso es una regla. ¿Por qué? Porque es
estoy dándole a mi cuerpo. Son cosas que mueven la aguja. Levantarme, voltear a ver a mi hijo, darle un beso, sonreír, agradecer. Yo todos los días en la mañana tengo un momento de plena presencia y agradecimiento. Puede llover, tronar, romper, relampaguear, puede pasar lo que sea. Yo no puedo dejar mi espacio sin antes estar en completa plenitud para salir. Hago ejercicio, porque para mí eso es vitalidad. Para mí el ejercicio es una forma en la cual alimento y nutro mi templo. O sea, le estoy dando el cuidado que merece y el cuidado que requiere para rockear y para darle on fire, porque es la única forma en la que puedes estar presente para alguien más y estás presente para ti. Todos los días me veo al espejo y digo 3 cosas que me reconozco, digo 3 cosas que me perdono del pasado, del presente, y digo 3 cosas que me prometo. Y entonces estoy presente para mí, me veo constantemente, me observo, estoy para mí. De ahí, por ejemplo, está el amor y la conexión, que es el otro valor. Y en amor y conexión, para mí, cosas como voltear a ver a los ojos a alguien. A mí, este momento ya llena uno de mis valores. Ya es una de las reglas. Ver a los ojos a alguien con presencia. Llegar y pido un café y conscientemente le pregunto a la persona, ¿cómo estás? Y escucho su respuesta. Y ese es el segundo valor. Primero vitalidad y energía, después conexión y amor. Conexión y amor. El tercero para mí tiene que ver con esta parte de contribución. Y contribución es todo lo que hago. Para mí el grabar un podcast, pero ojo, simplemente el hecho de pensar que lo voy a hacer me permite sentir la plenitud y el agradecimiento de voy a contribuir. Hoy voy a contribuir. Y entonces es siempre una semilla. Y para mí el hecho de estar con alguien, el postear algo y escribir algo que probablemente para alguien pueda ser de impacto. Y la primera persona a la que es de impacto es para mí, ¿no? O sea, cuando yo escribí mi libro, eso le decía el otro día a una persona, le decía, para mí al haber escrito mi libro, a mí fue la primera persona que me inspiró. Y desde ahí ya gané. Entonces, ese es mi tercer valor. El cuarto es el autocuidado y el cuidado del ecosistema. Y, por ejemplo, apagar la luz. Mi regla es, si voy a estar en algún lugar, apaga la luz. ¿Cómo contribuyes? ¿Cómo contribuyes al día a día? ¿Cómo separas la basura? Y son cosas fáciles de vivir todos los días que me permiten vivir en abundancia, en plenitud y simplemente matchar mi identidad a esos estándares. Fíjate, y yo creo que la gran mayoría de los seres humanos los dirigiríamos hacia lo mismo. Cuando le vamos escarbando, creo que todos al final tendemos a esa parte, porque ahorita, digo, un poquito medio forzado, pero si yo hiciera un match con los 4 que me acabas de citar, con los 3 que yo te cité, para mí el disfrutar y el tuyo, energía y vitalidad, hace mucho sentido, porque yo en disfrutar te dije, y hacer ejercicio, y doy gracias, y volteo alrededor, y disfruto las cosas que hay. Y luego hablaste de conexión, y era clarísimo. Sí. Conexión y conexión, sí. Y hablaste la parte de contribuir, y yo hablé de productividad. Sí. O sea, el producir algo, el dejar algo desde hacer unos huevitos, pues es producir, pero ir y hacer una sesión de coaching es producir, ¿no? Así es. Y creo que finalmente el tuyo se eleva un poquito más porque me gustó más la palabra contribuir, ¿no? el poder contribuir, pero al final van ligados y donde yo me desprendí, pues es del ecosistema, ¿verdad? Pero es porque me agarraste frío, porque no había espacio para poder profundizar un poquito más. Pero realmente creo que de alguna forma, de manera innata, por diseño humano como Homo sapiens, con nuestra conciencia, mente, parte profunda y espiritual, con nuestro cuerpo, con nuestros talentos y demás, tendemos siempre como ya cuando empezamos a conectar, como a entender que la vida se trata de eso. Uh-huh. Se trata de conectar, se trata de servir, se trata de disfrutar, de sentirme bien conmigo, ¿no? De no autocomplacerme, pero sí sentir una plenitud con lo que yo veo en el espejo, ¿no? Así es. Y si te das cuenta, fíjate, voy a utilizar una palabra que usaste hace un ratito, que fue liderazgo. Te dijiste, es que para mí es liderazgo.
Y un líder es aquella persona que lidera primero a sí mismo y a la vez inspira a los demás a que puedan hacer lo mismo. Porque la clave de la plenitud y de la abundancia y la clave de ese punto específico es ser auténtico, ser congruente. Hay muchas personas, a mí este auge de coaches y de salud mental y de todo este rollo. ¿Cuál es la congruencia? Porque muchísimos viven desde un lugar de carencia y hacen las cosas. Nadie está negando que hagan las cosas, pero es desde la carencia, no desde la abundancia. Y esa es la diferencia que yo siento cuando escucho esta parte de contribuir y de hacer y de dar. Esa es la diferencia. Ese es el liderazgo. ¿Qué es vivir en la carencia? Vivir en la carencia es vivir huyendo del dolor. Huyendo de las cosas que no te gustan. Huyendo de las cosas que no quieres experimentar. Es que no quiero pasar X, Y, Z. Ya en el espacio. Huyendo de la insuficiencia. Es que no soy suficiente. Huyendo del dolor. Vivir dominados por el miedo. Yo tengo un resignificado para el miedo, honestamente. Okay. A ver, cuéntanos. Para mí, el miedo no es malo. Y cada uno tiene una definición. Así como tú diste algunas palabras y que por eso para mí es muy importante cuando converso con alguien es cuáles son tus palabras y cuál es el significado de cada una de esas palabras. Claro. Porque todos tenemos un modelo del mundo. Y para mí el miedo, yo me di cuenta de esto hace unos días que estaba dándole una nueva leída al libro. Estábamos haciendo unas últimas correcciones, etc. Y me di cuenta de que había una palabra que se repetía constantemente, que era el miedo. Y me di cuenta de que el miedo puede ser una emoción o un estado. Porque el miedo como emoción llega y puede transitar. Uh-huh. Pero el miedo como estado es en donde vivimos, es la casa emocional. Y como estado puede evocar tristeza, culpa, inclusive agresividad. Pero el estado como un gatillador resignificado nos puede permitir conectar con la valentía. Nos puede permitir conectar con... Porque no puedes ser valiente sin miedo. Sí, claro. Nos permite conectar con el coraje, con Así la es. resiliencia, con la fuerza interna que tenemos. Así es. Con el atrevimiento, con Así es. sacar aquello que no sabíamos que teníamos, pero que la situación nos invita a sacarlo. Así es. Y entonces para mí el miedo está como en el medio, dentro de la línea de yo veo el dolor, placer, o dolor y plenitud, abundancia. Y entonces cuando huimos del dolor, tenemos que llegar a un punto en el cual probablemente hay miedo en el medio, que se llama barrera de la resistencia. Y muchas veces lo que sucede es que la gente se queda en este loop, ¿no? O sea, llegan a la barrera y ¡shum! Otra vez. Se han alejado lo suficiente del dolor como para que ya no duela, pero no es lo suficientemente poderoso como para crear un cambio significativo. Y hay un loop. Y entonces, cuando se atraviesa esa barrera, podemos transitar de vivir de carencia a vivir en abundancia. Y en la abundancia podemos hacer lo mismo, pero desde la plenitud. ¿Qué sí quiero? ¿Qué sí deseo? ¿Cuál sí es la misión? ¿Qué sí es lo que sí quiero experimentar todos los días? Y entonces, en vez de huirle a lo que no queremos, voy enfocado en lo que sí quiero vivir. ¿Y por qué huimos? Parecería que termina siendo como la tendencia fácil en algún momento, ¿no? Aunque no es lo que queremos. Porque hacemos más por dolor o por evitar dolor que por un motivador. Date cuenta. O sea, simplemente ponle los impuestos. ¿Por qué la mayoría de las personas deja hasta el último día? Porque es doloroso hacer todo el show. Pero es más doloroso. Claro. Exacto, pero es más doloroso que te multen. Entonces lo haces. Y te das cuenta de cuando el dolor es el gatillador. Procrastinamos por dolor. Así es. Postergamos cosas que son importantes. Así es. Por dolor, porque no queremos atravesar el dolor de... Así es. Las reconciliaciones son dolorosas porque tenemos que abrir heridas y abrir conversaciones de cosas pasadas y postergamos reconciliaciones, aunque la abundancia está en la reconciliación, huimos. Así es. Porque es doloroso, ¿no? Así es. Y de ahí vienen el autosabotaje, vienen N cantidad de cosas, pero la realidad es que volvemos, si volvemos a caer en estas mismas reglas, en esos mismos valores, en esos mismos... La visión de la vida es fácil.
O sea, la realidad es que la vida es fácil. No es sencilla, en el sentido de que va a requerir presencia, y va a requerir conciencia, y va a requerir... Trabajo profundo. Así es. Pero es fácil. Vivir en abundancia luego entonces tendría que ser la consecuencia de un trabajo profundo. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que nos impide no trabajar en la profundidad? O sea, hablamos de que es fácil huir por el tema del dolor, evitamos el dolor, pero la parte de por qué razón nos cuesta trabajo ser profundos, cuando en esencia los seres humanos somos seres espirituales y profundos. Yo aquí voy a decir algo que honestamente es un punto de quiebre en mucha gente, y es: ser víctima paga bien. Es rentable. Es una moneda de cambio. Y entonces usamos las situaciones de dolor como moneda de cambio. Y entonces el punto es que voy con esa moneda de cambio diciendo: me tienes que hacer, dar y poner por lo que me pasó. Pobrecito de mí, pobrecita de mí, luego entonces hazte cargo de mí, apóyame y sé generoso y demás. Yes. Paga bien, los demás empiezan a hacer cargo de mí. Hasta que llega un momento en el que ese grupo se cansó y entonces te abres a otro. Claro. Y paga bien en el momento, en el sentido de que no tomo responsabilidad, pero paga mal a largo plazo porque en el sentido de que finalmente me siento con carencia. Así es. Y es que date cuenta, la recompensa de vivir en abundancia es muy grande, pero vas a tener que pagar el precio, y el precio es dejar de ser víctima. Y entonces hay gente que dice: mejor no. Mejor me quedo aquí en lo malo por más vale, ¿cómo va? Más vale malo conocido que bueno por conocer. No, mejor aquí, poquito pero seguro. Más vale cómodo conocido que incomodidad por descubrir, ¿no? Y ahí está. Porque la abundancia es increíblemente reconfortante y maravillosa. Más si hay que pagar el precio de soltar el victimismo. A ver, ¿hay personas carentes con mucho dinero? Ay, total. Completamente. Entonces hablaríamos de que no necesariamente la abundancia está ligada al logro económico. Total. Para nada. O sea, la abundancia es el estado. La abundancia es, o sea, vuelvo en este punto de tenerlo todo. Porque sí, también es muy claro el decir, si eres abundante, se refleja en todos tus niveles. No solamente se refleja en uno, porque entonces no eres abundante, eres rico. Esa es otra cosa. Claro. Tengo riqueza material, pero tengo una miseria interna. Vivo en la carencia. Así es. ¿Cuánta gente sucede? ¿Cuánta gente le pasa? ¿Y cuánta gente puede tener plenitud y abundancia sin tener nada material, más sintiendo completamente esta plenitud real? Pero hay una disociación entre el ser, hacer y tener, porque pensamos que el tener va a darnos el hacer, y más bien va a venir por el hacer, y después eso nos va a dar el ser. Y es completamente a la inversa. Claro, primero somos, luego ejecutamos, luego la consecuencia es tenemos, ¿no? Y es ahí donde se resignifica el tema de la abundancia. Así es. Porque al pensar todos, y cuando tú dijiste una afirmación que podría ser muy provocativa y controversial, de que todos podemos tener todo lo que queramos y todos podemos alcanzar una vida de abundancia, de repente puede ser incómodo y decir, no, o sea, si la tipificamos como generalmente podríamos asociarla a términos económicos, pero va más allá, ¿no? Mucho. Y me hiciste recordar a mi querido carpintero de Galilea cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Y que finalmente se refería no a la cantidad de dinero, sino al estado interno, ¿no? Total. Y me encanta que saques este punto, porque para mí es en esta parte de la espiritualidad y el conectar con al ser abundante, conectas con lo divino y el universo respalda absolutamente todo lo que haces. A mí me han sucedido cosas literalmente que yo digo, wow, o sea, cosas que no esperaba que sucedieran y han sucedido. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que una de mis reglas era que yo tenía que tener ciertas cosas y dentro de ellas era Bali de vacaciones? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Ok. En el momento en el que yo hago este resignificado de mis reglas,
y hago este resignificado de muchas cosas y pongo un balance en mi vida y pongo en orden y empiezo a vivir en abundancia, en menos de una semana. En menos de una semana me hacen una invitación para ser parte de un grupo que se iba a Bali. ¡Wow! Señores, tenemos en una semana, nos podemos ir a Bali si empezamos a alinear todo, a poner nuestras reglas y a empezar a vivir y honrarlas, ¿no? Así es vivir en abundancia. Muy bien. ¿Por dónde tenemos que empezar, Ana Paula? O sea, decimos, ok, le has dado este resignificado a la abundancia, la has puesto al alcance de todos, has hablado de esta parte de las reglas que debemos tener y esta parte es lo que finalmente nos permite vivir esa abundancia. ¿Por dónde arranco? Decimos, ok, quiero vivir una vida de abundancia. ¿Qué hago? ¿Qué quieres? Esa es la primera pregunta, porque mucha gente es, ¿cómo? No. No te metas en la tiranía del cómo. Métete en la plenitud del qué. Ok, empezar a definir qué quiero. ¿Qué sí quiero? Ok, ¿Qué deseo? deseo? Y lo escribo. Uh-huh. La siguiente es, ¿por qué lo quiero? Ok, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tiene un peso tan grande en mí? Así es. Y entonces una vez que tienes el peso grande, el peso en abundancia, literalmente el peso de por qué la abundancia es tan importante, ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? Ok, está padre eso. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Si no lo hago... ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo que va, o el saldo que va a haber en mí por no hacerlo? Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero? Voy a inventar un grupo cercano de amigos que seamos como hermanos. Uh-huh. Quiero un grupo íntimo. Uh-huh. ¿Por qué lo quiero? Porque considero que así se disfruta más la vida, porque me encanta pensar en que nos podemos nutrir y me doy cuenta que nos nutrimos en comunidad y además también me encanta pensar en que me voy de viaje con mis amigos. Uh-huh. ¿Cuál sería el costo de no hacerlo? El costo de la soledad, de estar rodeado de gente pero no sentir que tengo grupo y demás, el costo de tener mi cumpleaños con las mismas personas, voy a inventar, ¿no? Hipócritas de siempre, ¿no? O sea, no. Y demás, entonces sería el costo. Uh-huh. Luego, ¿quién tengo que ser para eso? Fíjate, no es qué tengo que hacer, ¿quién tengo que ser? ¿Qué tipo de persona tengo que ser para ir construyendo eso? Y entonces me voy a dar cuenta que tengo que ser una persona generosa, hospitalaria, sincera, congruente, y también que se reconcilia rápido con las personas y demás. Ya defino quién tengo Vívelo. que ser. Empiézalo ya. Hoy. ¿Ok? No es mañana, no es al ratito, y es vívelo. Honra eso que quieres ser. Así es, la diferencia entre querer vivir una vida en abundancia y extraordinaria y vivirla es hacerlo, es vivirlo. Es dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ok, y este filtro de por qué lo quiero y cuál sería la consecuencia que no, sería exactamente eso. Una forma de decir, verdaderamente vale la pena, o a lo mejor no vale la pena decir, la verdad es que es un capricho, no es una gran necesidad del alma, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo el auto que quiero? No pasa nada, me sigo moviendo en bici y soy feliz. Y es que ahí el punto es, la meta, muchas veces ahí haciendo este ejercicio te vas a dar cuenta de que no quieres la meta. ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Qué es lo que piensas que va a traer como resultado eso? El carro, porque voy a llegar a mi oficina y entonces me van a ver y van a decir, o sea, ¿quieres el reconocimiento? ¿O quieres la seguridad? El estatus, la fotografía y el sentir que soy alguien y que... Así es, 6 necesidades específicas que estamos buscando conseguir. Pero de ahí en fuera realmente ahí te vas a dar cuenta de que las cosas que queremos realmente son 2 o 3. Las cosas que realmente queremos. O como en tu caso, son 4. Lograr crecer, pertenecer y trascender. Sí. Ahí está. Ok, entonces, por ahí es donde se arranca. Así es. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cuál es el costo de no hacerlo? ¿Quién tengo que ser para lograrlo? Y hazlo. Y empezarlo a ejecutar y empezarlo a honrar. Y yo considero, no sé tú, pero que escribir todas estas cosas nos da claridad, ¿no? O sea, no solamente pensarlas, sino visualizarlas. Y por ejemplo, yo algo que hago mucho con mis águilas es
les pongo que sean creativos y creativos con imágenes, creativos con música. Hay 2 o 3 canciones que anclo a este tipo de situaciones y emociones, porque la idea es ancla lo necesario y desarrolla gatilladores en tu vida que en cada momento te recuerden eso. Claro, para que no se quede simplemente en una actividad de un día, sino que sea un recordatorio todo el tiempo de hacia dónde yo me quiero dirigir. E inspiración. Mi querida Ana Pau, pues qué alegría y qué gusto lo que nos has compartido. Ahora sí que nos has dado una charla en abundancia para invitarnos a ese camino de abundancia. Y fíjate que, lo he dejado de hacer como los últimos 3 o 4 episodios, realmente más por olvido que por otra cosa, pero hay una tradición aquí en Rompiéndola donde cada persona nos da sus 3 consejos para romperla en la vida. Y entonces, la realidad es de que las últimas personas como que el tiempo se nos había ido y de repente dije, ya olvidémonos de la pregunta rompiéndola, cerremos el episodio, pero antes de despedirnos, quisiera preguntarte, ¿cuáles son 3 consejos de Ana Paula Miranda para romperla en la vida? Pues la primera es, deja de sobrevivir y empieza a vivir. La siguiente es, realmente hazlo en abundancia, ve por lo que sí quieres. Dejar de huir del dolor y empezar a movernos hacia el placer. Y la tercera es, vive tu legado. No construyas tu legado, vive tu legado. Qué bonito, vive tu legado, no lo construyas, o sea, vívelo desde ya, ¿no? Y me encanta eso porque la abundancia es ya, el legado es ya, el ser es ya. Así es. ¿No? Muchísimas gracias, Ana Pau, por lo que nos has compartido. Y muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos y por seguirnos. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla y a vivir en abundancia.